Hola, muy buenas a todos. Soy Carlos Norambuena, el profesor de AutoCAD. Bueno, como esta es como primera clase, vamos a hacer una clase de introducción y los primeros usos del programa. Bueno, yo abría el AutoCAD, teniendo el AutoCAD abierto, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es crear un archivo nuevo. Para ello podemos hacerlo de distintas formas. Por ejemplo, podemos apretar este botón donde dice crear un archivo de dibujo en blanco, selecciono, me va a aparecer esta pantallita y acá yo digo abrir. O lo otro que puedo hacer, por ejemplo, aquí yo puedo cerrar este archivo, ir al botón de la izquierda superior y crear un nuevo archivo. Y lo mismo, se me abre esta pantallita, esta pantalla, y le doy a abrir. Teniendo hecho ya, o teniendo abierto o creado un documento nuevo, nos vamos a dar cuenta que ahora el AutoCAD se nos organiza de la siguiente manera. Tengo una cinta con herramientas acá arriba, ya tenemos unas, unas, unos botones acá a la izquierda inferior y a la derecha inferior. Esta es la que nosotros vamos a ocupar, la mayoría de las que están acá arriba, y algunas cosas que están acá abajo que tienen que ver con la configuración. Lo primero que vamos a hacer, acá el AutoCAD nos ordena las herramientas según ciertas categorías. Por ejemplo, la categoría de dibujo. Todo lo que tenga que ver con dibujo van a estar en este botón, ¿ya? Si yo pincho acá, donde dice dibujo, y me indica como una flechita hacia abajo, se me despliegan más herramientas. Por lo tanto, acá si yo pincho línea, puedo hacer un clic, miren, voy a borrar, hago un clic en la línea, y acá en el AutoCAD, yo si empiezo a hacer de forma arbitraria cualquier cosa, hago clic, 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 clic. Y para cancelar, aprieto la tecla escape del teclado. Hice un dibujo, pero ahora lo vamos a borrar. Para borrar, yo hago un clic en la pantalla y puedo seleccionar el objeto, ¿ya? Con este cuadro de selección. Si se dan cuenta, si yo muevo hacia la izquierda, el cuadro es verde, y si yo lo muevo hacia el azul, o sea, perdón, hacia el lado derecho, el cuadrado se me vuelve de color azul. ¿Ya? Esto tiene, bueno, cada color sirve para cosas diferentes. Por ejemplo, cuando yo selecciono en verde, ¿ya? Es cosa que yo seleccione una parte del elemento, me refiero a un elemento, por ejemplo, a esta línea. Si yo la pincho, esta línea sería un solo elemento. Si yo pincho esta otra línea, sería otro elemento. Son líneas diferentes. Todo esto no es una sola línea, son líneas distintas que juntas se ven como un solo elemento. Por lo tanto, como yo voy a seleccionar las líneas, hago un clic, muevo con el cursor de color verde, y si se dan cuenta, al solo tocar el elemento o la línea, estoy seleccionando la línea completa. Pero si yo lo hago desde el lado azul, fíjense que las líneas no se seleccionan. ¿Por qué pasa esto? Porque para seleccionar con el color azul, el elemento tiene que estar completamente dentro del cuadro de selección. Si se fijan, ahí se selecciona esa línea porque la línea está completamente dentro del cuadro de selección. ¿Ya? Es importante explicar esto porque en algunas ocasiones va a ser más cómodo seleccionar objetos de derecha a izquierda, y otros elementos van a ser más cómodo seleccionarlos de izquierda a derecha. Dicho esto, vamos a borrar el dibujo que yo hice para explicar nuevamente cómo hacer una línea. Voy a seleccionar todos los elementos y con la tecla suprimir del teclado borro. ¿Ya? Ya, entonces ahora yo voy a explicar otras cosas. Por ejemplo, en el mouse tenemos el botón primario, el botón secundario y el scroll. Ya, el scroll, que es la ruedita del mouse, también tiene un botón. ¿Ya? Ese le vamos a llamar como botón del scroll, ¿ya? O botón terciario. Entonces,
¿Por qué lo estoy explicando? Porque cuando yo pincho, por ejemplo, una herramienta, nosotros hacemos clic, ¿cierto? Y si yo me quiero mover, por ejemplo, quiero mover la pantalla o el documento de trabajo, para hacer eso yo tengo que pinchar la rueda del mouse, el botón de la rueda del mouse, no mover la rueda, es presionar la rueda, que es un botón. Y si se fijan que al mantenerla presionada, me sale una manito. Esa manito es para arrastrar el documento. Yo no estoy moviendo el dibujo, estoy moviendo el documento. El dibujo sigue estando en las coordenadas que están. ¿El por qué? Porque el AutoCAD, los dibujos que yo estoy haciendo, estas líneas que yo estoy dibujando, son vectores. Estos vectores, o esta línea, al decir que está vectorizada, estoy diciendo de que la línea está representada según unas coordenadas geométricas en un espacio. Por ejemplo, acá estamos en el espacio Y. Esta línea verde representa el espacio Y, y el espacio X representa el espacio, la coordenada X, ¿ya? Que en el cual, si vamos colocando muchos números acá en el eje X, por ejemplo, y en el eje Y, esto va a tener una coordenada. Por ejemplo, la línea, el punto de inicio de esta línea está en el punto, no sé, estoy inventando, 5 con 6x. Tiene unas coordenadas, ¿ya? Entonces cada elemento está en un espacio o está en una posición en el espacio. Ya. Entonces ahora vamos a volver a hacer, bueno, yo borré y ahora voy a volver a hacer una línea para explicar lo siguiente. Cuando yo hago, y esto va a ser fácil para darnos cuenta de cómo funciona cada herramienta en el AutoCAD, ¿ya? El AutoCAD es un programa en el cual el computador o el software te va haciendo preguntas y uno le tiene que ir dando respuestas, ¿ya? Por ejemplo, si yo pincho línea, yo les mostré hacer una línea de forma aleatoria sin explicar nada. Era para que ustedes se vayan metiendo en el uso del programa. Obviamente ustedes le pondrán pausa al video y probarán cómo funciona la línea, ¿ya? Pero realmente cada herramienta tiene esta metodología de uso, ¿ya? Por ejemplo, si yo pincho la línea, fíjense que acá abajo el AutoCAD me va haciendo preguntas y me pregunta, precisa el primer punto. El primer punto es el primer punto del inicio de la línea, que va a estar en una coordenada. Que si se fijan, cuando yo muevo el cursor, aparecen unos rectángulos donde dice precisa el primer punto y sale un número que va cambiando. Ese número es las coordenadas que yo le estaba hablando de la posición en el espacio donde va a estar ubicada esta línea. Tiene una coordenada, ¿ya? Que puede estar en centímetros, en milímetros, en metros, que esas coordenadas, después esas medidas, después les voy a mostrar cómo configurar las unidades, ¿ya? Pero primero, para entender el programa, es muy importante entender cuando el AutoCAD te está haciendo las preguntas. Entonces, cuando te dice precisa el primer punto, lo que yo hago es un clic. Es un clic en la pantalla del AutoCAD. Al hacer el clic, ahora el AutoCAD, si se fijan, dice precisa el punto siguiente. El punto siguiente es el otro punto o término de la línea. Por ejemplo, yo puedo hacer un clic aquí. Y después el AutoCAD me sigue preguntando, especifica el punto siguiente. Y así puedo estar haciendo líneas infinitamente, ¿ya? Por ejemplo, puedo hacer otro clic, ¿ya? Supongamos que ahora yo necesito hacer una línea recta, ¿ya? Para que no me quede un poquito chueca. Necesito que sea recta, no al ojo. Para que me quede recta, con la tecla F8 del teclado, yo activo este botón que se llama el cursor ortogonal, ¿ya? Si se fijan, si yo aprieto el F8, yo lo activo, y incluso dice, si yo coloco el mouse sobre el botón, dice activar, dice restringir cursor ortogonalmente, y después dice con letra celeste AC como de activar, y después dice entre paréntesis F8. Yo lo puedo activar o desactivar con el F8. Es importante que esto lo aprendan porque son botones o rutas que hacen más se hace más rápido el trabajo. Por lo tanto, si yo aprieto F8, yo activo la línea recta, puedo hacer una línea recta y después puedo apretar de nuevo la línea, el F8, para volver a hacer línea suelta, ¿ya?
entonces estamos haciendo líneas. Voy a volver a borrar lo que yo acabo de hacer, pero ahora yo lo voy a hacer según una medida específica, ¿ya? Porque yo no sé cuánta distancia tiene esta línea con esta. Lo podría medir. Donde dice anotación, voy acá, dice acotar, ¿ya? Y yo puedo pinchar así. Mira, paso el cursor sobre la línea, hago un clic y después muevo el mouse y hago otro clic para soltar la cota, ¿ya? Acá la cota se ve como una línea, pero si yo me voy acercando con la rueda del mouse, yo me puedo acercar o me puedo alejar. Entonces si yo estoy con la rueda del mouse, yo me acerco al centro y me dice ese número es la distancia que tiene esa línea. Ese número representa milímetros, metros, centímetros, yo no lo sé, pero la forma de configurar esto es la siguiente. Acá, si se fijan a donde dice escriba un comando, acá yo voy a escribir unidades, ¿ya? Yo tengo el AutoCAD instalado en español, por eso le escribo en unidades. Si están en inglés, tienen que escribir unit, ¿ya? Pero yo lo tengo en español. Unidades, ¿ya? Presiono el primero, hago clic en el botón y me aparece esta pantalla. Acá me dice la longitud va a estar en decimales, la escala de inserción va a estar en milímetros. No, yo quiero que ahora esto esté en centímetros, ¿ya? Aceptar. Entonces ahora yo voy a borrar esto y ahora vamos a hacer un dibujo con centímetros, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacer una casa, una típica casita de esas típicas casas de dibujo. Entonces, por lo tanto, yo voy a hacer una casa que voy a hacerle la altura, que con la tecla F8 la voy a activar. La altura de una casa aproximadamente tiene 230 metros, o sea, perdón, 230 centímetros, 2 metros y medio. Entonces, como yo hice esa línea de 2 metros y medio, o de 230 centímetros, perdón, hago clic. El AutoCAD me pregunta, precisa el primer punto. Hago un clic. Después me pregunta, precisa el punto siguiente. Ya, yo puedo ir moviendo el cursor hasta ir haciendo al ojo, por ejemplo, los 2 metros 30, que serían 2 metros 29. Ahí, mira, difícil. Entonces, para yo hacerlo de forma manual a la medida no se puede hacer. Por lo tanto, para yo darle la distancia exacta que yo necesito, yo en el teclado numérico, en los números, yo escribo la medida que yo necesito. Por ejemplo, yo necesito 230 centímetros. Entonces yo voy y escribo 230. Si se fijan, se escribe en el recuadro blanco y le aprieto la tecla Enter para ingresar esa medida. Aprieto Enter. Y si se fijan, automáticamente me hizo una línea con la distancia que yo necesito. Yo voy a apretar la tecla Escape para salirme de la línea y ahora yo voy a tomar una medida de esta línea para confirmar si realmente está a los 230 centímetros que yo quiero, que yo necesito esa línea. Por lo tanto, yo donde dice anotación, donde dice acotar, pincho acotar, hago un clic. Si se fijan, acerco el mouse al punto de inicio de la línea y me aparece un rectángulo, un cuadrado de color verde o amarillo. Yo pincho ahí, voy al otro lado, hago un clic, muevo el mouse y hago otro clic. Por lo tanto, acá yo me acerco y dice 230. Por lo tanto, mi línea está correcta. Ahora yo voy a hacer acá otra línea que, por ejemplo, aquí va a ser de 80. Vamos a subir, vamos a darle 200 centímetros. Aquí le vamos a dar unos 80 centímetros, 200 centímetros de nuevo. Aquí dijimos 90, 230 nuestra altura. Aquí yo le voy a dar un alero para el techo, que van a ser de 30 centímetros. ¿Ya? Aquí para allá también le voy a dar 30 centímetros. Enter. Y ahora yo necesito hacer el techo acá.
yo necesito hacer el techo de aquí para acá, para acá. Lo voy a hacer acá, al ojo. Voy a apretar el F8. Lo voy a hacer al ojo. Pero va a pasar eso. El techo no se ve correcto. Me sale chueco. Yo necesito que me quede exacto al medio. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Bueno, para hacer esto, por eso es importante que el trabajo de AutoCAD sea algo que lo practiquen. ¿Ya? Porque estas soluciones tienen que ver con el eh, con la capacidad de resolver problemas, así como resolvemos un puzzle, un rompecabezas, acá ocurre lo más o menos lo mismo. Se trata de cómo yo resuelvo un problema, ¿ya? Para poder yo tener el centro acá. Yo lo puedo hacer, por ejemplo, una forma es haciendo una línea o medir acá. Por ejemplo, yo puedo medir, acotar, pincho de aquí a acá y acá me da 250, ¿cierto? Entonces ahora yo puedo activar la calculadora. Tengo 250 dividido 2 son 125. Por lo tanto yo hago una línea de aquí para allá de 125, ¿ya? Aprieto la tecla F8 para que la línea me salga recta. Y ahora yo le quiero dar, ¿cuánta distancia le quiero dar a la altura del techo? Aquí yo le voy a dar 100. Y después yo puedo hacer una línea de aquí a acá y de aquí a acá. Entonces estas líneas que quedaron yo las puedo seleccionar y las puedo borrar. Y me queda una casita. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Ya, con el uso de la línea que yo les acabo de explicar, solamente con el uso de la línea, como primer ejercicio de la clase, vamos a desarrollar este ejercicio. A ver qué pasó aquí. Vamos a desarrollar este ejercicio. Entonces en este ejercicio, acá dice ejercicio 1, tengo una cuadrícula y dentro de la cuadrícula, si se dan cuenta, hay unas líneas que son más gruesas o que están pintadas de color negro, que se destaquen un poco más sobre la gris. Son unos dibujos, unos símbolos. Entonces acá dice las instrucciones. Cada cuadrado de la cuadrícula equivale a una unidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo voy a dibujar la letra I y la letra E. Si te das cuenta, acá dice acá hay un cuadrado, 2, 3, 4 cuadrados. Por lo tanto, esta línea valen 4. Entonces voy al AutoCAD, hago una línea y es de 4. Enter, aprieto escape para salirme de la línea. Entonces esa línea pequeña que está ahí, si alguien hace una línea y no la ve, porque está muy lejos. Por ejemplo, yo puedo hacer una línea, yo puedo decir 4, enter, aprieto la tecla escape y no veo la línea. Quizás veo un puntito, pero yo no veo una línea, que yo pienso que al hacer 4 me puede salir así. Si a alguien le pasa eso, es porque quizás uno está muy lejos. Nosotros me tengo que acercar a mi línea, que parece un punto. Porque esta línea, si yo la acoto, mide 4. Entonces ahora si seguimos con el ejercicio, acá dice 1, 1, 3, 1, 1, 4. Esta es mi lógica. Esta línea es 1, esta línea es 1, esta línea es de 3, esta línea es de 1, 1 y acá viene de 4. Entonces acá yo digo línea, para abajo digo 1, 1, 3, 1, 1, 4, 1, 1, 3, 1 y termino. Ahí tengo el primer dibujo. Ahora yo voy a hacer el ejercicio E. El ejercicio E. Acá son 1, 2, 3, 4, 5 y 3. Entonces yo digo 5, 3,
1, para adentro, ¿cuánto era? 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1 y cierro. ¿Se dan cuenta? Y después acá, si se dan cuenta, en el ejercicio tengo estos tres. Este, el de la casita, es muy similar al que yo expliqué recién. ¿Ya? Tomando el centro. Cuenten aquí cuánto hay para arriba. Esto se los voy a dejar como tarea. Quiero ver si lo pueden resolver. ¿Ya? Quiero ver si lo pueden resolver. En el caso que lo pueden resolver, necesito que pasen al ejercicio 2. Al ejercicio 2, que va a estar subido al sistema. ¿Ya? Va a estar el ejercicio 2. Recuerden, chicos, hagan primero el ejercicio 1 y después el ejercicio 2. Yo más adelante yo voy a ir subiendo más videos y mostrando cómo resolver estos ejercicios para darle solución a las personas que no lo pudieron desarrollar, y después ir mostrando los otros ejercicios, o sea, mostrar cómo se desarrolla este en el caso que de alguno de ustedes no lo pudo resolver, y luego mostrar el ejercicio 3 y 4, mostrando más herramientas, mayor uso de la herramienta, porque lo complejo del AutoCAD no es utilizar la línea. Lo complejo del AutoCAD no es utilizar círculo, arco, recortar. Cada herramienta tiene una función muy específica. Lo complejo del AutoCAD es, es, es la creatividad que tú le puedes dar al uso de cada herramienta para tú lograr dibujos mucho más complejos. ¿Ya? Por ejemplo, dibujos con mucho más curvas. Por ejemplo, aquí yo había buscado, por ejemplo, dibujos planos AutoCAD orgánico. Por ejemplo, ya hacer dibujos como estos, ¿ya? Que son planos de parque. Obviamente nunca vamos a realizar cosas como esta, pero sí vamos a hacer simbología, sí vamos a hacer flechas. Porque, por ejemplo, nos podrían pasar un plano de AutoCAD, nuestro jefe, para que nosotros desarrollemos un plano de rutas de escape, con las zonas seguras y todo eso realizado en plano, con un dibujo. Por lo tanto, es sumamente importante intentar de aprender esta herramienta, ya que es una herramienta que les va a abrir las puertas quizás a trabajos que puedan obtener. Por ejemplo, realizando estos planos, incluso les puede servir a ustedes mismos como prevencionistas, entregar un servicio mucho más completo del trabajo que ustedes hacen, desarrollando planos. Y incluso, o sea, y ni siquiera tanto son planos, son más que nada dibujos esquemáticos, nada muy complejo. Pero sí, para eso es importante saber ocupar las herramientas para no quedarnos apanados eh, por tonteras en realidad, o por dibujos que en realidad son súper sencillos para poderlos realizar con conocimientos básicos. Eso pues, chiquillos, ahí yo más adelante subo más videos. Saludos.